En el caso de la actividad número 1 de este módulo 19, la actividad dice más o menos así. Un atleta que se encuentra al oeste de un río que fluye a 20.5 grados al sureste, este dato es muy importante, considerando que el ángulo es medido desde las coordenadas del este, nada directamente al este con una rapidez de 0.35 metros por segundo, es decir, se mueve hacia la derecha. A esta velocidad, a esta rapidez, a esta velocidad, 0.35 metros por segundo. La corriente del río lo arrastra a una rapidez de 0.5 metros por segundo en la dirección de la corriente del río, que es de 20.5 grados al suroeste, perdón, al sureste o menos 20.5. Es decir, hacia abajo, hacia en diagonal, abajo a la izquierda. Entonces, después de nadar 2 minutos, llega a la otra orilla. Y con eso nos piden hacer el análisis del problema que dice. Para comprender mejor el planteamiento, puedes apoyarte en el siguiente diagrama. Y bueno, te da un diagrama y demás. Realiza la gráfica, y es la primera pregunta, con la aplicación de GeoGebra, en donde se muestran los vectores de velocidad del nadador, del río, y de la velocidad resultante del nadador siendo arrastrado por la corriente del río. E incorpora la captura de pantalla. Para ello puedes revisar el siguiente video, y nos da un video. Bueno, entonces para hacer esto vamos a ir a GeoGebra y ahí les voy a explicar. Para hacer la gráfica de los vectores, tanto del río como del nadador como vector resultante, pues bueno, vamos a usar GeoGebra. Voy a empezar con el vector del nadador. Voy a ponerle con mi teclado, acá arriba en la entrada, B, nadador. Le voy a poner símbolo igual y voy a ponerle vector. Y después van a aparecerme estas expresiones, estas funciones. Le damos clic a la primera que dice vector, seleccionamos la que dice vector punto, y va a aparecer un juego de paréntesis. Necesito 2 juegos de paréntesis. Voy a darle clic a los paréntesis aquí debajo de GeoGebra, o con mi teclado de mi computadora o mi teléfono, los activo, y me aparecen bien, le doy clic, me aparecen 2 juegos de paréntesis. Es muy importante que sí les aparezcan 2 en total, si no, no va a funcionar. Les va a dar mal, les va a marcar error. Entonces, el componente del vector del nadador es 0.35, que es su velocidad. Después damos o ponemos punto y coma porque va a aparecer un grado. Pero como se movió de forma horizontal, digamos a 0 grados, vamos a ponerle 0 y vamos a poner la bolita de grados. ¿Sale? Ponemos la bolita de grados y le damos enter. Bueno, ahí no me apareció, pero como quiera te va a funcionar, pero debes de ponerla. Y ahorita la copio. Le doy igual. Y vean que en automático, le voy a acercar, vean aquí ya me aparece el vector del nadador. Como fue 0 grados, no hizo falta poner la bolita de grados. Pero yo recomiendo que para localizarla, vayan a Google, busquen la bolita de grados y la copien, y aquí cuando estén aquí paraditos, la peguen. Porque si no, va a ser un gran problema. Si no, la pueden buscar en todas las opciones que tiene aquí GeoGebra, ¿vale? Aquí la van a encontrar. Bueno. Pero sí pónganle al componente del ángulo, pónganle la bolita de grados, es importante. En este caso, como fue 0 grados, no hizo falta, pero para los demás que van a ver ahorita adelante, sí hace falta. Y ven, así sacamos el del vector del nadador. Ahora vamos a hacer lo mismo con el vector del río, que es B del río, vamos a poner el B de río, es igual a, y ponemos otra vez la palabra vector. Le damos a la parte del vector, a la parte de punto. Le damos clic y ahí vamos a poner otra vez otro juego de paréntesis. Y aquí vamos a poner el vector, que es la velocidad del río y su ángulo de desplazamiento, perdón, de dirección, que es desplazamiento 0.5, que es su velocidad. Ponemos otra vez punto y coma porque viene un ángulo que es de menos 20.5 grados. Menos 20.5. Bueno, ahí me faltó el signo, déjenme ponerlo. Es menos 20.5. Ven cómo se está poniendo aquí adelante. Y tienen que poner la bolita de grados. Si no la ponen, GeoGebra no sabe que quieren interpretar grados. Ven, ya la puse. Yo la estoy literalmente copiando y pegando. Así, la voy a pegar. La pegan ahí. La pegamos y ya le damos enter. Ven cómo ahora aparece el vector del río. B río. Y por último el vector resultante. Le vamos a poner B. Resultante. Le ponemos igual. Escribimos otra vez la palabra vector. Seleccionamos la de punto. Otra vez otro juego de paréntesis. Y vamos a poner lo siguiente, vamos a ponerle B, yo en mi caso la primera la puse en mayúscula, B de nadador, más B del río. Y cuando lo pongas así en automático, va a aparecer en la gráfica, acá en el plano, y automáticamente te los va a sumar porque arriba existen. Le das enter, y vean cómo en automático, vean, aparecen los 3 nombres del nadador, del río y del resultante.
y también nos aparece pues los resultados acá del problemita. Y ya, eso es todo. Tomamos captura donde se ven estos tres datos, completito, estos de acá los que hicimos, y la gráfica. Y ya con eso tenemos nuestro problema, bueno, esa parte de la actividad completa. Y listo, seguimos. Y listo, ya con eso ya sabemos cómo hacer la gráfica. Que lo ideal es que incluyas la captura con el análisis de los componentes y demás. En este caso, bueno, yo aquí la copié sin ellos. Pero ustedes deberían de incluir los que se ven aquí a la izquierda. Bueno, en la pregunta número 2, que es el análisis numérico, dice: calcula mediante el método de suma de vectores por componentes el vector de velocidad resultante del nadador, siendo arrastrado por el río. Es decir, la suma de los vectores de velocidad del nadador y del río. Para ello puedes apoyarte con el ejemplo demostrado en el tema 3.1.2, suma de vectores y demás. No olvides que la velocidad es un vector, por lo que se debe representar con su magnitud y ángulo de dirección. Bueno, para hacer esto, esta tabla, bueno, vamos a utilizarla para representar cada uno de los pasos para llegar a la solución. Primero vamos a empezar con los vectores, vamos a empezar con el vector de velocidad del nadador y después vamos a hacer la velocidad del río. Para la del nadador, empezamos primero o principalmente con su magnitud, que digamos es su velocidad, que son 0.35 metros por segundo. Y su dirección, como va hacia el este, pues va a 0 grados, no tiene una inclinación, va simplemente al oeste, a la derecha, entonces es 0 grados. Para encontrar sus componentes, primero el componente que se encuentra es el componente en X, que es velocidad en X, que aquí lo voy a tener. Para encontrarlo se multiplica su velocidad por el coseno del ángulo θ. Entonces, para encontrar esa velocidad en X, multiplicamos primero su velocidad, que la velocidad pues no es nada más que la magnitud, que es esta. Entonces aquí la voy a poner entre paréntesis, 0.35, que se equivale a esto, y después el coseno del ángulo θ, que vale 0 grados, va a ser pues coseno de 0. Entonces con nuestra calculadora pues simplemente agregamos o hacemos ese desarrollo, que sería 0.35 multiplicado por el coseno de 0 grados, cerramos el paréntesis, y te va a dar simplemente que la respuesta va a ser otra vez 0.35. Entonces aquí le colocamos 0.35. La otra forma de hacerlo es por separado, y aquí es un consejo. Entonces le pueden poner 0.35, bueno, antes de eso, hacer primero el coseno de 0, que se van a dar cuenta que va a dar 1. Entonces pueden ponerle aquí b de x es igual a 0.35 y luego lo multiplicas por 1. Y al multiplicarlo va a dar esta respuesta. Puedes desarrollar un poco más este paso si tú quieres. Yo lo hago un poco más rápido porque creo que es muy sencillo. Y bueno, ese es el componente en X, que es la velocidad en X, es 0.35. Ya la tenemos. En el caso del componente en Y, usamos la fórmula que es su componente en Y para la velocidad, es velocidad en Y por el seno de θ. Entonces vamos a encontrar primero su velocidad en Y, bueno, que la velocidad que vamos a utilizar otra vez es el 0.35. Aquí 0.35. Aquí tengo este error, 0.35. Y va a quedarme 0.35 por el seno de θ. Entonces, con esto que tengamos es suficiente. Déjenme más acomodarlo. Una vez que lo pongamos, ahí lo puse yo sin querer 2 veces, es multiplicar el 0.35 por el seno de 0. Entonces, si lo hacemos corrido en la calculadora, pues bueno, va a quedarte 0.35, sale, que es la velocidad del nadador, o multiplicado por el seno de 0. Entonces lo ponemos sin de 0, le damos enter y nos va a dar la respuesta, que es un 0. La otra es que primero hagas, igual como les comentaba acá, primero hacer el sen de 0, que si lo hacemos te va a dar un 0. Ven, sin de 0, que es lo mismo que seno, es 0. Entonces por eso es 0.35 por 0, pues me vuelve a dar 0, ¿no? Entonces la componente en Y para el nadador es de 0, es decir, pues no se mueve en Y, solamente se mueve en horizontal. Entonces, pues obviamente es un 0. Pero en componente en X, pues sí tiene una magnitud, un desplazamiento de 0.35. En cuanto a la velocidad del río, que es la que sigue, pues bueno, sabemos por el problema que su velocidad de arrastre es de 0.5 metros por segundo, y esa sí tiene una dirección que va al sureste, a un ángulo de menos 20.5 grados. Con esta información hacemos lo mismo, las mismas fórmulas, pero en vez de colocar la B del nadador, la velocidad del nadador, usamos la velocidad del río, que es de 0.5, multiplicado por el coseno de menos 20.5. Entonces aquí sí lo desglosé paso por paso para no hacerlo directo. Entonces primero hice esto en la calculadora, coseno de menos 20.5. Entonces le vamos a poner coseno de menos 20.5
y nos da 0.9366, que es equivalente a esta parte que ya tenemos aquí. Aquí está, vean. Y el punto 5 lo dejamos igual. Y solamente con la calculadora, pues bueno, multiplicamos 0.5 por 0.9366 y nos da la respuesta que va a ser 0.4683, que es la componente en X de la velocidad del río, ¿no? Es esta de por acá. Ya la tenemos. Y repetimos lo mismo que hicimos con la componente en Y de la velocidad. Va a ser la velocidad del río, que es 0.5, por el seno, porque así es la fórmula del componente en Y, del ángulo, que es de menos 20.5. Entonces nos queda 0.5 por seno de menos 20.5. Entonces agarro mi calculadora y aquí también lo hice por pasos. Vean, primero voy a hacer esto. Seno de menos 20.5, entonces vamos a ponerle sin de menos 20.5 y nos da menos 0.3502, que es equivalente a esta parte de aquí. Menos 0.3502. Y bajo el punto 5. Entonces ya nada más multiplicamos, que va a ser 0.5 por menos 0.3502. Y eso nos da la respuesta que están viendo ahí adelante, que es menos 0.1750. Ven, aquí está, menos 0.1751. Que la respuesta, pues bueno, ya la tenemos por acá. Ven, aquí está. Entonces, estas respuestitas que tengo aquí vamos a ponerlas mejor de amarillo, déjenme cambiarlas de color. Son los resultados en los componentes en velocidad en X y velocidad en Y, tanto del río como del nadador, que son esto de amarillo, esto de amarillo, esto de amarillo y esto de amarillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a hacer la sumatoria de esos componentes de X con X y Y con Y. Vector de velocidad resultante. Bueno, sumamos las velocidades en X, que sería sumar, pues simplemente este 0.35, sumarlo con este 0.4683. Entonces, si lo sumamos, va a quedarle 0.35 más 0.4683. Le damos igual y la respuesta que les va a dar es 0.8183, que es este que tenemos aquí. Yo ya lo tengo, ven, este de aquí. Y si sumamos los componentes en Y, que serían estos dos de acá de arriba de amarillo, este con este, pues aquí no está tan difícil. Solamente va a quedarte menos 0.1751, que es este. Y ya, su vector resultante, que recuerden que el problema nos está pidiendo el vector resultante del nadador, utilizando lo que tiene el arrastre del río, pues el vector resultante sería el 0.8183 metros por segundo, coma, y menos 0.1751 metros por segundo. Esa es la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Esto es la solución. Toda la información la pueden organizar de muchas formas diferentes, agregarle, quitarle. Por ejemplo, tal vez pudieran quitar, pues bueno, no sé, ponerle aquí velocidad, aquí solamente dirección, borrarle esto y no pasa nada. Pueden quitar y poner lo que ustedes quieran y organizar la información como ustedes gusten. Después dice calcula la magnitud del vector resultante R usando el teorema de Pitágoras. Para calcular esta magnitud del vector resultante, pues nos vamos a reciclar, vamos a reutilizar la información que está acá arriba, esta de aquí. ¿Se acuerdan que la sumatoria del componente de la velocidad en X es esta? Y en Y, pues es esta de verde. Las vamos a usar. El teorema de Pitágoras, bueno, si lo recordamos bien, para encontrar esta magnitud resultante del vector R, lo que vamos a hacer simplemente es hacer raíz cuadrada de R de X al cuadrado, que sería este valor, más R de Y al cuadrado, que es este valor, que los acabamos de encontrar en el paso anterior. O sea, los vamos a elevar al cuadrado, tanto este como este. Y ven, aquí están. Raíz de 0.8183 al cuadrado más menos 0.1751 al cuadrado. Agarramos la calculadora y aquí tengan mucho cuidado, yo recomiendo que le pongan paréntesis. Va a quedarle 0.8183, lo elevamos al cuadrado y les va a dar 0.6696. Ven, yo aquí lo tengo. Aquí está abajo. Aquí está. Y este que eleve me va a dar este, ven. Vamos a elevar ahora el otro, que es el de la Y, que es menos 0.1751, cierro paréntesis al cuadrado. Pónganle paréntesis para que les dé positivo, como realmente va a ser, vean. Todo número negativo al cuadrado va a darte positivo. Ven, da 0.0306. Y ya nos da estos dos valores. ¿Qué hacemos ahora? Pues los vamos a sumar. Y la suma nos va a dar eso. Observen. Les va a quedar 0.6533 más 0.0306. Y la respuesta que nos da es simplemente 0.6839, que es lo que tenemos acá abajo. Ya solamente a eso
le sacamos raíz cuadrada, no se les vaya a olvidar, la raíz cuadrada, y vean que nos va a dar esta parte de acá. Y eso nos va a quedar raíz cuadrada de 0.6839. Y la respuesta es 0.8269, que como es un vector resultante estamos hablando de velocidades, pues hablamos que su vector resultante sería de 0.8269 metros por segundo, en cuanto a la velocidad resultante de este vector. ¿Cómo encontramos el ángulo, que es el componente de esa dirección en la que va, ese ángulo? Esta es su magnitud. Para eso vamos a usar las siguientes operaciones. Usamos esta fórmula, tangente, que va a ser tangente inversa, de el componente en y, que es este, entre el componente en x, y que es este, resultante del paso que está acá arriba, del paso anterior. Entonces vamos a dividir arriba, ven acá ya lo tengo, vean, tangente de menos 1, tangente inversa se llama, de la y, que es menos 0.1751 entre 0.8183. Entonces con mi calculadora hacemos esta división de aquí, que nos va a dar esto. Vamos a hacerla para que vean que vamos bien. Nos va a dar menos 0.1751 entre 0.8183, y la respuesta es menos 0.2139, que ya tengo allá abajo, ven, acá está. Entonces ya que tengo esto, lo que sigue es simplemente agarrar mi calculadora, y tengan mucho cuidado con esto. Presionamos la tecla Shift, tangente, ya nos aparece tangente de menos 1, y ponemos ese decimal con todo y signo. Es menos 0.2139. Cerramos paréntesis, le damos igual, y este es el ángulo, que es de menos 12.07073. Si quieres ponerle más o menos decimales, adelante. Yo estoy usando generalmente 3 o 4. Aquí en este caso del ángulo le puse nada más 2. Y nos da menos 12.07 grados. Que quiere decir que el vector resultante de esa magnitud es de 0.8269 metros por segundo, es su magnitud, coma, y su dirección es de menos 12.07 grados. Y esta es la respuesta de este punto. Y listo. En el caso del punto C dice, a partir del vector de velocidad resultante, que lo hicimos en el punto A, y el tiempo que tardó el nadador en cruzar el río, calcula el vector de desplazamiento total, con su magnitud y ángulo de dirección. Bueno, primero vamos a reciclar o reutilizar los datos del inciso A, que es la velocidad del componente en X, resultante en X, y la velocidad resultante en el eje de las Y, esos ya los tenemos. Y si recuerdan bien el problema al inicio, te dice que pues llegó o tardó en llegar 2 minutos, pero como nuestras velocidades están en segundos, pues vamos a convertir esos minutos a segundos, que equivale a pues 120 segundos, es muy sencillo. Igual puedes usar ahí una regla de 3 o algo para hacer la conversión y te va a dar, ¿no? Pero pues yo lo pongo ahí. ¿Qué fórmulas voy a usar? Bueno, vamos a usar 3. Desplazamiento, que es esta, para sacar el componente de la velocidad en X y en Y. El desplazamiento total, bueno, el desplazamiento final que sacamos con el teorema de Pitágoras nuevamente. Y el ángulo para encontrar esa dirección que tiene ese vector, pues con este que usamos anteriormente. Entonces primero, vamos a usar la primera formulita, que es esta que tengo acá. Pero primero es para ese desplazamiento en el eje de las X. Y para eso vamos a usar, pues esta velocidad que está aquí, pues va a ser pues la de X, porque vamos a empezar con X. Y luego por el tiempo, que son 120, este no cambia. Entonces vamos a ponerle 0.8183 metros por segundo, que es esta de acá, de la X, por el tiempo, que son 120 segundos. Entonces si eso lo multiplicamos, nos va a quedar así. 0.8183 por 120. Y nos va a quedar exactamente 98.196 metros. Este fue lo que se desplazó en el eje de las X. Para el caso del componente de las Y, en ese desplazamiento en Y, pues hacemos lo mismo, pero ahora en vez de ponerle la velocidad, por aquí lleva velocidad, en vez de usar la de X, usamos la de Y, que es esta. Y el tiempo, pues bueno, sigue siendo el mismo. Y va a quedarme velocidad en Y, que es esta, por el tiempo. Entonces otra vez agarro mi calculadora y ahora voy a multiplicar menos 0.1751 por 120. Y nos va a dar la respuesta que ahí adelante está, menos 21.012 metros. Entonces para el eje de las Y, el desplazamiento fue en total de esta cantidad. Entonces para sacar ese desplazamiento final o total usamos el teorema de Pitágoras. Sale el desplazamiento resultante. Entonces para Pitágoras, bueno, hacemos lo mismo que hicimos en el paso anterior. Es elevar este valor al cuadrado y sumarle este valor al cuadrado y luego sacarle la raíz, que aquí está, vean, raíz de, y bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido. Si este número lo elevas al cuadrado va a dar este, más,
Si este número lo elevas al cuadrado da este, recuerden que siempre va a darte positivo. Y llegamos aquí. Después hacemos la suma de esos dos de adentro, y si lo sumas bien, te va a dar más o menos 1083.958. Y ya que tenemos eso, le sacamos raíz, vean. Le vamos a sacar raíz de 1083. Perdón, aquí me llevo un cero de más. 1083.958. Raíz, bueno, damos enter y nos da 100.418. Que como es un desplazamiento, es una distancia, hablamos de metros. Ese es el desplazamiento resultante, digamos. Y esta es la respuesta de este inciso. ¿Qué hacemos ahora con esto? Bueno, usamos, ese ya es parte del vector, vean, de hecho el vector ya tiene esta cantidad, vean, ese es su desplazamiento, falta su dirección. Para eso usamos la fórmula que ya usamos antes, que fue esta de la tangente de la menos 1 en el punto anterior. Pero ahora, en vez de utilizar las velocidades, vamos a usar pues, sus desplazamientos. Vamos a usar este de aquí y este de acá. Primero arriba tienes que colocar el desplazamiento, bueno, va a ser en Y y aquí en X. Entonces va a ser el Y vale menos 21.012 y el X vale 98.196. Si esto lo dividimos va a darte lo que da hasta allá arriba en decimal, vamos a hacerlo. Menos 21.012 entre 98.196. Le das igual y ven la respuesta es menos 0.2139, que si se fijan bien, acá ya lo tengo. Y ya, nada más para encontrar el ángulo, pues bueno, ya sabes, shift tangente de menos 0.2139, le das igual y ya nos da la respuesta que es menos 12.07 grados, que es este que está acá abajo. Estos son los grados. Y listo, ya tenemos su desplazamiento final, resultante, que es de 100.418 metros. Y su ángulo de desplazamiento, bueno, su dirección es menos 12.07 grados. Por lo tanto, el vector de desplazamiento final y total es este de acá. Y este responde la respuesta o la pregunta del problema. Después dice, calcula cuántos metros al sur del punto de partida. Ojo, es muy importante que dice al sur, y si hablamos del sur, hablamos del componente en Y, porque es hacia abajo. Porque vamos hacia abajo, hablamos de la letra Y. Del punto de partida se encuentra el nadador al llegar a la otra orilla del río. Calcula cuántos metros al sur del punto de partida se encuentra el nadador al llegar a la orilla del río. Componente del vector de desplazamiento. ¿Sale? Entonces, para esto vamos a usar nuestro dato del problema de la parte 1, que es velocidad en Y, que es menos 0.1751 metros por segundo, y el tiempo que es de 120 metros, bueno, de 120 segundos que usamos en el punto anterior. Para encontrar esa distancia, ese desplazamiento que tiene el nadador, vamos a usar esta pequeña fórmula, que solamente es multiplicar la velocidad del componente en Y por el tiempo. Y al multiplicar, pues va a quedarte menos 0.1751, que es la velocidad, por el tiempo, que son 120 segundos, y nos va a dar la respuesta que es de menos 21.012 metros, es decir, que el nadador se movió, se desplazó menos 21.012 metros hacia el sur. Como va para abajo, pues bueno, va a ser negativo, ¿no? Y esta es la respuesta. Ya lo tenemos también. Y por el último problemita, o el último inciso dice, si el atleta nada con su misma rapidez al noreste, acá está el ejemplo, como se muestra en la siguiente gráfica, ¿cuál debería ser el ángulo de su dirección para que el componente vertical, ¿sale? Recuerden que verticalmente es así, entonces hablamos otra vez del componente en Y. Para que el componente vertical de su velocidad hacia el norte cancele el componente vertical de arriba hacia el sur. Y así evitar ser arrastrado río abajo. Bueno, para hacer esto, bueno, vamos a usar o reciclar información. Primero tenemos que la velocidad bueno, tenemos este dato que es de 0.35 metros por segundo, que es la velocidad del nadador. Esto nos lo da el problema al inicio, ¿sale? Y este componente en Y, pues lo encontramos en el inciso A, ¿sale? El primero nos los da el problema al inicio, es la velocidad del nadador. Y este componente en Y, pues como va al norte, pues el componente en Y lo utilizamos. Y la fórmula que utilizamos es esta que está por acá, que dice que el seno de teta va a ser igual simplemente a velocidad de Y entre velocidad del nadador. Entonces solamente dividimos B de Y, que es menos 0.1751, acá está, entre la velocidad del nadador, que es 0.35, que está acá arriba. Dividimos, vamos a dividirlo para que vean que da lo de abajo, menos 0.1751 entre 0.35,
y la respuesta que nos da es menos 0.5002 yo le puse. Pero le pueden poner menos 0.5 y es lo mismo. Yo usé 4 decimales. Y nos queda de la división esto de acá. Para despejar el ángulo θ, usamos el sen inverso de menos 0.5002 y ya nos va a dar el ángulo θ. Entonces agarramos la calculadora y le picamos Shift, ahora la tecla sen, que en la calculadora es sin, de menos 0.5002. Le damos Enter y nos da el ángulo de desplazamiento para que se neutralice el desplazamiento que hizo el nadador con respecto a lo del río. Es menos 30.013 grados. Y vean que acá tengo ya la respuesta. Esta es la respuesta. Entonces, el resultado es este de ahí y el problema ya está resuelto. Este es el ángulo que debemos de tomar en cuenta para la solución. Y ya eso sería todo.